Esto es Estudiando la Biblia con Propósito, un programa dirigido por Telmo Coronel, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amigos y amigas, bienvenidos. Hola mis queridos amigos, una vez más Pastor Telmo aquí dedicados a las cosas de nuestro amado Dios, y vamos a compartir este tiempo maravilloso con usted y con los amigos que están pendientes de nuestro programa. Gracias, hermana Marlene, por estar con nosotros haciendo este programa, estudiando la Biblia con propósito. Vamos en la lección número 27. Vamos a compartir el seminario que dio el Señor Jesucristo a sus discípulos para establecer los principios, los valores a seguir en el reino de Dios, y ellos tenían que tomar esto como un estilo de vida. Vamos a estudiar en esta oportunidad Mateo capítulo 5. De ahí en adelante vamos a ir estudiando. A ustedes les saludamos de todo corazón y les enviamos bendiciones y más bendiciones del Señor Jesucristo para usted, su familia y todos los que están a su alrededor. Bienvenidos. Bendiciones nuevamente. Oremos. Papito Dios, gracias te doy por este momento especial, este momento glorioso de estar estudiando la palabra de Dios, para que esos principios, esos valores lleguen a nuestra vida, lleguen a nuestro corazón y lleguen a ser un estilo de vida, principios y valores para seguir en el reino de Dios, siendo discípulos obedientes a sus enseñanzas. El Señor Jesucristo nos sigue enseñando día a día a través de su palabra, porque Él vive y reina para siempre. Y Él nos da este seminario ahora a través de su palabra. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria, porque usted abre camino en nuestra mente, en nuestro corazón. Usted con la espada afilada, pulida y reluciente, dándonos la pauta para seguir en su palabra y en sus principios y valores. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermana, vamos a continuar con el estudio de la palabra. En este momento lo ponemos como título: el seminario que Jesús da a sus colaboradores, a su equipo, a sus discípulos. Ese seminario, y para darlo, lo hicieron como un retiro hacia el monte, hacia arriba, y de ahí los iba enseñando. Vamos a dar lectura de Mateo capítulo 5, 1, 2 y 3, del 1 al 3, hermana, ayúdenos. Dice así la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias, hermana. Sí, después que él hizo grandes milagros con la gente, multitudes, las personas comenzaron a tener conocimiento y a tener prestigio el Señor Jesucristo. Un poco antes, en Mateo 4:24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de todo el otro lado
del río Jordán. Había mucha gente que comenzó a seguirle, pero él en esta ocasión lo separa de las multitudes y delante de las multitudes subió al monte, dice la palabra, en el capítulo 5, verso 1. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Él siguió la delantera, se fue y sus discípulos lo siguieron. Y cuando ya estaban juntos, él se sienta y comienza a enseñarles estos principios, estos valores que deberían ser enseñados en toda institución pública, privada, de toda naturaleza, en las congregaciones, en los ministerios. Esto es lo primero que deberíamos aprender y enseñar, cómo tiene que ser un estilo de vida en el reino de Dios. Los negocios de Dios, los negocios del reino tienen que tener estos principios y estos valores. Y en el verso 3 dice, bienaventurados, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres? No necesariamente los pobres son materialmente, sino los pobres en espíritu, los que tienen necesidad de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, los que tienen esa hambre y esa sed de aprender la palabra. Yo admiro a aquellas personas que leen la palabra, memorizan la palabra y tienen una capacidad extraordinaria de memorizar la palabra y lo tienen, pero así. Yo realmente admiro. Entonces, estas cosas tienen que ir ¿a quiénes? A los que sí anhelan con todas las fuerzas para aprender la palabra. Hermana, ¿cómo podría usted ayudarnos a entender cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos, hermana. Yo pienso también, pastor, que este versículo habla de las personas que aún no conocen la palabra de Dios. No saben lo que es lo maravilloso que es conocer la palabra de Dios. Y pienso que ellos también son pobres en espíritu porque ellos aún no han recibido esa bendición de nuestro amado Dios, del saber, el conocer, de que el tener el conocimiento de la palabra es tener a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo en nuestra vida. Y pienso que también ellos son bienaventurados porque lo que ellos hacen por desconocimiento, ellos no serán juzgados, dice la palabra de Dios. Sí, entonces aquí las personas pueden considerarse pobres en espíritu porque tienen muy poco o ningún conocimiento, pero tienen el anhelo de aprender, escuchar atentamente la palabra de Dios, el evangelio. Y también aquellas personas que ya están militando, caminando, ya tienen a Cristo en su corazón, ya tienen al Espíritu Santo de Dios, pero anhelan más y más para permanecer en el primer amor, aprendiendo y aplicando a sus vidas. Entonces, esas personas son consideradas como pobres en espíritu. También tenemos un apoyo bíblico, como Dios prefiere a las personas, a las sencillas, humildes, y estos son los niños. Hermana, Mateo 11:25, ayúdenos con esa lectura, cómo el Señor Jesucristo habla específicamente, y estas cosas les han sido escondidas de los sabios, de los entendidos, y los reveló a los niños, porque ellos son pobres en espíritu, ellos están anhelando, deseando conocer la palabra de Dios, tienen un corazón de niño sencillo. Hermana, ayúdenos con esa cita bíblica. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Podríamos decir que ellos son el ejemplo para nosotros de ser pobres en espíritu. Él está anhelando darnos más y más de las cosas, pero al que desea, al que tiene hambre, al que tiene sed. Y más adelante también dice el Señor Jesucristo, bienaventurados, en el verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación de parte del Señor Jesucristo. Y tenemos una cita bíblica que aquí cae, como está escrito con la referencia, Isaías 61, 2. Pero vamos a leer desde el 1, Isaías 1, 2, y si es posible, también el 3, para que quede claro que lo que estaba anticipado de lo que iba a hacer Jesús se iba cumpliendo conforme se va desarrollando el ministerio del Señor Jesucristo. Isaías 61, 1, 2 y 3. Hermana. Dice así la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Eso es para nosotros. ¿Cómo nos considera? Los que están abiertos, los que están llorando, los que están afligidos. Hay una respuesta. El Señor Jesucristo vino a este mundo a darnos ese respaldo, ese rescate a aquellas personas que están llorando. Bienaventurados, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Él es el consolador. Él es el que nos da ese aliento, esos motivos de seguir viviendo. Y Él viene a sanar ese corazón herido, ese corazón lleno de historia del pasado, tantas dificultades que se ha tenido, y por lo tanto está muy agobiado, muy abatido. Y el Señor Jesucristo aquí está para darnos ese respaldo. Seguimos estudiando la palabra de Dios. En el verso 5 tenemos la siguiente bienaventuranza, que es: estos principios son eternos para cada uno de nosotros. Vaya preparando, hermana, Mateo capítulo 11, 28 y 29. Y dice en el verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. Esa promesa se ha cumplido y seguirá cumpliéndose, y lo mejor está por venir. Los mansos heredarán la tierra. Los mansos, bienaventurados, felices. Muchas personas podemos equivocarnos lo que es la mansedumbre y lo que es la cobardía. No es lo mismo manso y cobarde. Uno puede ser manso, pero puede ser valiente. Hermana, ayúdenos con esta cita bíblica de cómo dijo Jesús: vengan a mí
los que están trabajados, los que están cargados, que yo los haré descansar. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero yo quiero decir esto bíblicamente. Adelante, hermano. Mateo 11, 28 y 29 dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, aprendan de mí, que soy manso de corazón. Tener mansedumbre, ¿qué es? Descanso para sus almas. Descanso, qué lindo, qué maravilla. Cuando una persona logra ese nivel de tener ese descanso para nuestras almas. ¿Y cómo se llega a tener ese estilo de vida, esa mansedumbre en el ser humano? Mire, Moisés, aquí tenemos un ejemplo de Moisés. Hermana, ayúdenos buscando Números capítulo 12, verso 3. Números, el ejemplo de mansedumbre. Moisés tuvo que pasar muchas dificultades, errores, maltrato, indiferencia de la gente, todo, persecución de las autoridades, todo, hasta que llegó a ser un hombre manso. Primero un hombre iracundo, un hombre que hizo justicia por sus propias manos, pero llegó a cultivar la mansedumbre y llegó a ser un ejemplo para la humanidad. Este hombre llamado Moisés, el profeta de profetas, el que hablaba cara a cara con Dios, pero para eso tuvo una trayectoria muy larga para llegar a tener mansedumbre en su estilo de vida. Hermana. Números 12:3 dice: Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Sí, necesitamos este ejemplo en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a lograr esa mansedumbre? A través del Espíritu Santo de Dios, porque el fruto del Espíritu Santo de Dios nos da ese resultado, mansedumbre. Solamente el Espíritu Santo de Dios, y mediante el trabajo consciente, desechando la ira, el rencor, desechando lo que nosotros queremos ya del momento. ¿Qué tiempo tuvo que pasar en la vida de Moisés para llegar? 40 años cuando él cometió ese error. Tenía la edad de 40 años que cometió ese error tan grande de cometer un crimen y salió huyendo. 40 años más en el campo pastoreando y luego regresó a tomar liderazgo y ahí todavía seguía fogueándose, seguía en las actividades hasta llegar a tener esta mansedumbre, un ejemplo para la humanidad. Tenemos que leer la biografía a través de la Biblia o cualquier forma, a través de película, cómo llegó Moisés a ser el hombre más manso de la humanidad. Vamos al siguiente versículo, que es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Le hacemos la pregunta, le hago la pregunta a la hermana, le hago la pregunta a todos. ¿Usted tiene hambre y sed de justicia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo para llegar a tener esa hambre saciada? ¿Que estamos trabajando conscientemente? Estamos construyendo para llegar a ser felices, bienaventurados, porque tenemos hambre y sed de justicia. Yo de mi parte sí
Sí estoy con hambre y sed de justicia. ¿Y cómo podemos lograr la justicia? A través del reino de Dios. El Señor Jesús dijo: el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni vestuario. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Hermana, ayúdenos con Romanos capítulo 14, verso 17, para que quede bien establecido en este estudio lo que es el reino de Dios. Los que queremos que se implante la justicia, los que tenemos hambre y sed de justicia, ¿cómo podemos lograr? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de la justicia de Dios? ¿Y cómo lo podemos conseguir? A través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Nosotros hablamos de las injusticias en el hogar, las injusticias en las escuelas, las injusticias en el colegio, las instituciones diferentes, tanta injusticia, corrupción, mentira y tantas otras cosas de injusticias, pero no vamos a la raíz. A la raíz tenemos que ir. Hermana, ayúdenos. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Toda la iglesia de Cristo deberíamos trabajar por implantar la justicia de Dios. Solamente yendo a los pies de Cristo, levantando el reino de Dios en nuestras vidas, levantando el reino de Dios en nuestras familias, levantando el reino de Dios en nuestros pueblos, en nuestra nación, lograremos la justicia. Pero desarrolle esa hambre, esa sed de justicia y comencemos a trabajar por esa satisfacción para cumplir ese anhelo de justicia en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro pueblo. Hermana, ¿qué nos puede decir en pocas palabras de tener hambre y sed de justicia? Yo pienso que, hermano, el don que Dios nos ha dado, el poder conocer la palabra de Dios, el poder hablar de la palabra de Dios, el poder comunicarnos con muchas personas y a veces escuchar sus tristes historias, eso nos hace que nosotros pensemos en ese reino maravilloso que es Dios, que solamente Él nos puede dar paz, tranquilidad, seguridad ante tanta adversidad, porque todos los seres humanos creo que hemos pasado momentos muy duros, muy difíciles, pero tenemos que tener, claro en que solamente en Dios podemos descansar. Gracias, hermana. Gracias por su participación. Y aquí terminamos el estudio de estas bienaventuranzas que son parte del seminario que está dando el Señor Jesucristo a sus discípulos y a cada uno de nosotros, porque nosotros también hemos venido a ser discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Y usted que está estudiando la palabra de Dios con nosotros, también es discípulo de Jesús. Y tenemos que aplicar estos principios, estos valores en nuestro estilo de vida, como persona, como familia, como pueblo, como nación. Y lo demás viene por añadidura. Como dijo el Señor Jesucristo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Tenemos hambre y sed de justicia, usted y yo. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te doy por la lección de esta oportunidad, estudiando Mateo capítulo 5. Felices los hombres y las mujeres que aplican estos principios del reino de Dios en nuestras vidas, del reino de Dios en nuestras familias, del reino de Dios en nuestros pueblos, del reino de Dios en nuestra nación. Sabemos que el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni vestuario. El reino de Dios es justicia, paz y gozo
en el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús en este seminario dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que trabajan por la justicia en sus vidas. Gracias, Papito Dios, porque aquí estamos trabajando, construyendo ese futuro mejor a través de Cristo Jesús, del reino de Dios. Estamos cumpliendo sus mandamientos. Te damos la gloria, la honra, y que esta palabra se aplique en cada una de las personas que así tengan a bien escuchar, estudiar, comprobar con su Biblia en su mano lo que estamos compartiendo. Gracias te doy, te alabo, te bendigo y te doy la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo programa. Muchas bendiciones para usted y todos los que están a su alrededor, hermano. Saludos y bendiciones para todos nuestros amigos. Este fue el programa Estudiando la Biblia con Propósito, junto a Telmo Coronel. Visítanos en nuestra página web www.telmocoronel.com. Síguenos en todas las redes sociales como Telmo Coronel. Hasta el próximo programa.